feet and would ponder it deep in her heart. Hoy tengo el gran honor y privilegio de presentarles a Amanda y entrevistarle para nuestro programa. El hermano Dov es uno de los socios fundadores de la Legión de María, una organización mundial que cuenta con 1,5 millones de socios activos y más de 10 millones de socios auxiliares. Hermano Dov, ¿dónde nació usted? Nací en esta misma ciudad, en un lugar que dista 1,5 kilómetros al norte de este preciso lugar en que nos encontramos. Bien, ¿y en qué año fue? 1889. O sea, que ahora tiene 90 años. En efecto, de acuerdo con las leyes de aritmética. Muy bien. ¿Y dónde nacieron sus padres? En un lugar que está a unos 44 kilómetros de aquí. El pueblo de Trim, condado de Meath, un lugar que se ha destacado en la historia de la antigua Irlanda. Bien, dígame, ¿a qué se dedicaba? Mi padre era funcionario del Estado y mi madre también. Mi madre tuvo el mérito de haber aprobado el primer examen para mujeres del antiguo régimen para funcionarios ingleses e irlandeses. Bien. Y la destinaron a Londres, donde estuvo unos años, y cuando el sistema se impuso en Irlanda, regresó aquí. Parece que viene de familia a ser funcionario, pues andando el tiempo yo lo fui. Bien, ¿cuántos hermanos han sido ustedes? En total nacieron 7. 2 murieron jóvenes, ambas niñas, y quedamos 5. 3 mujeres, mi hermano y yo. ¿Vive su hermano o alguna hermana en la actualidad? No, soy el único superviviente. Y es una de las penas que siento, que cuando quiero volver a las cosas del pasado, que me gustaría mucho conocer, no tengo a nadie a quien volver. Dígame, ¿cómo fue su carrera académica? ¿Dónde cursó sus estudios? ¿Aquí en Irlanda? Bueno, después de estar en las llamadas escuelas Danes por un periodo determinado, estuve 2 años en el colegio Belvedere, conducido por los jesuitas, y al cambiar de domicilio fui enviado a Black Rock, donde completé mis estudios tal como eran. Muy bien. Y luego, como ya dijo, se hizo funcionario. Sí, me hice funcionario del Estado. En el año 1921 se fundó la Legión y usted continuó como funcionario del Estado ¿hasta qué año? 1933. En ese momento tuve la oportunidad de dejar el funcionariado. Llevaba sufriendo bastante tiempo al darme cuenta de que las dos cosas eran incompatibles. Incluso llegaba algunas veces a sentir que la tensión me estaba matando. En cualquier caso, lo cierto es que lo dejé.
un paso por el que jamás he sentido el más leve pesar. Así que a partir de entonces ha dado todo su tiempo a través de los años a la Legión de María. Así es. Quería empezar a preguntarle algo sobre la sociedad de la cual todos somos miembros. La Legión de hoy tiene casi 70 años y está en todos los países del mundo. Casi todos. Casi todos los países del mundo. Algunos países del llamado telón de acero aún no la tienen, pero esperamos que este defecto tendrá remedio breve. Muy bien, muy bien. La Legión de ahora es la misma que concibió en un principio. ¿Es realmente todo lo que pensaba que sería? Bueno, eso es una pregunta difícil porque supone una cierta clarividencia que yo no poseo. Es como preguntar a una madre con su hijo pequeño o acerca de su hijo pequeño si se había planteado que un día iba a ser alguien muy grande. Es cierto que bien pronto me di cuenta que teníamos entre manos algo fuera de lo ordinario. Algunos de ustedes me hablaban el otro día sobre eso y me sugerían que eso ocurrió en la segunda junta de la Legión. No fue así, pero sí ocurrió en el tercer mes de su existencia, cuando les dije que estaban destinados a cubrir el mundo entero. Y me preguntaron en qué me fundaba. Me fundaba en el espíritu tremendamente evidente de lo que veía en marcha. Yo estaba acostumbrado a la buena organización. Estaba en una serie de cosas a mi alrededor que me parecían muy buenas. Y me decía a mí mismo, esto es insólito. Gente corriente, sencilla, con la que no asociaría la idea de muy grandes logros, están exhibiendo un nivel de espíritu que parece no tener límites. Y en base a esa idea, me atreví a pronosticar que abarcarían el mundo entero. Eso les pareció tan gracioso que se pasaron hasta cerca de 5 minutos riendo estrepitosamente. Así fue el respeto con que se acogió mi profecía. ¿No podían verlos ellos mismos? ¿No eran capaces de ver No le qué iba a dieron suceder? importancia. No tenían nada con qué compararlo. Mire, para ellos era simplemente normal y corriente. Bueno, ¿qué le parece si vemos la calidad de socio que tenemos hoy día? En el comienzo había socios que iban a Burnley Place y se ha dicho que algunos iban con miedo de perder la vida. ¿Cree usted que tenemos socios de ese mismo tipo, de ese mismo calibre en la actualidad? Por supuesto, no cabe duda alguna respecto a eso. Desde ese punto de vista, las exigencias hoy día son más altas. Aquellos socios aceptaban sin más el trabajo encomendado y se iban a Burnley Place o cualquier otro lugar difícil como el que cumple un deber. Pues yo diría que también hoy se da el mismo caso.
Sí, Sí, vemos por ejemplo en cualquiera de las peregrinaciones pro Cristo que se van a países que a primera vista son empresas arriesgadas y lo hacen sin darle importancia. Eso no hubiera sido muy significativo en un pequeño grupo como el del comienzo, pero es verdad impresionante cuando se ve a gran escala como en la actualidad. bien, bien. Entonces usted está de acuerdo con la calidad de socio de nuestros días. La calidad del socio hoy día no conoce límites. Bueno, con una aclaración. Hay un límite artificial impuesto, pero suele venir de afuera. O sea, que los socios, hay socios que harían cualquier cosa que se les proponga, pero por diversas razones no se la suelen proponer. Esas empresas de gran altura. Correcto. Hubo un caso recientemente en que un grupo de socios que querían realizar un peregrinaje particularmente difícil vino a hablarnos de cierto proyecto. Nos quedamos aterrorizados, pues eso procedía de simples miembros que sabían que no desconocían los riesgos y sin embargo estaban dispuestos a ir. Me gustaría poder informarle detalladamente del episodio tan extraordinario, pero quizás no debiéramos darle una publicidad. Pero sí digo que era algo que muy probablemente les hubiera conducido a la muerte. Ujú. Muy probablemente. Y fuimos nosotros los que al final pusimos el obstáculo, no les dejamos ir. Bien, y ustedes lo impidieron. Bien, uno va a muchos sitios y la gente le da diversas definiciones de lo que es un buen legionario. ¿Qué dice usted a esto? ¿Cuál es su propia definición de lo que es un buen legionario? Bueno, pues uno que entiende el reglamento y lo obedece. Vaya, esa es una definición ciertamente de lo más sencilla. ¿Está de acuerdo usted con ella? Estoy de acuerdo viniendo de usted, pero ¿no podrías explicar un poco, decirnos siquiera un poquito más? Bueno, quizás añada otro requisito. Tendríamos que tener la seguridad de que esa persona permanecería en la legión. Así pues, tendríamos que exigir la condición de que esa persona había estado un cierto tiempo en la legión. Esa sería en realidad la única garantía final de que una persona era un buen legionario, que había podido concluir la carrera. Bien, bien, de acuerdo. Bueno, ahora tal vez le hagamos una pregunta que puede resultar más difícil. ¿La Legión le ha decepcionado alguna vez? Dice que es una pregunta difícil y si alguna vez se ha dicho una verdad, esa es la verdad. Porque esa es una pregunta que ustedes en América suelen llamar la pregunta de los $64. Claro que con la inflación hoy día la tendrían que poner más alta. Pero si lo que usted quiere decir es si yo he estado siempre de acuerdo con la postura de la Legión en todo momento, entonces contestaría que no. Ha habido una serie de cosas
que sucedieron y que por supuesto van a seguir sucediendo, que me llenaron de terror y creí que si había tomado una decisión indebida, pero al tiempo siguió su curso y yo llegué a la conclusión de que tal vez la Legión tenía razón y yo no. Y así es como le tendremos que dejar. Vale, vale. Usted ahora tiene 90 años y estamos en unos tiempos en que los obispos se jubilan a los 75 años y se habla de mucho de renovaciones y de cosas por el estilo. ¿Cómo justifica su permanencia continua y activa en la Legión? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Es que debo dejar la Legión? ¿A qué es que debo renunciar? ¿Mi deber que me fue impuesto tan solemnemente por la Iglesia? ¿Abandonar toda actividad cristiana? ¿De qué forma debía dejarlo todo? ¿Se trataría de una jubilación completa, sin pertenencia ni ningún género? No creo que se trate de eso. Lo que se quiere decir, me supongo, es que a la edad de 75 años se da por seguro que una persona ya no tiene la misma agudeza. Pero eso no es cierto en su caso. Bueno, podría ser. Vamos simplemente a suponer que así es y que es mejor que esas responsabilidades se confíen a otros más jóvenes. Pero ¿qué responsabilidades tengo yo que delegar? No soy el presidente de la Legión, ve usted. La pregunta parece indicar que lo soy y que de haber renunciado de mi cargo cuando tenía 75 años. Pero no, presidente, no soy ningún alto cargo. Y no está claro, entonces, ¿qué es lo que tengo que dejar? Creo que fundamentalmente estamos pensando en términos de los tiempos actuales, en que a los obispos se les pide que se retiren a los 75 años. Y queríamos mostrar al mundo que usted ha pasado los 75, pero no tiene que retirarse. Por esa sabiduría y esa gran fuerza que recibimos de usted en la asociación. Bueno, el saber y fuerza que tenga esta disposición de la Legión como ahora. No tengo autoridad suprema en la Legión y la Legión siempre desde el comienzo se ha planteado esta situación de los 75 años, porque al contrario de la asociación, que fue su modelo hasta cierto punto, la Legión impuso restricciones en la duración de los cargos de los dirigentes. Cada 3 años, todo oficial, incluso el presidente del concilio, tiene que tener su mandato renovado y después del segundo término, o sea 6 años, tiene que dejar el cargo. No necesariamente por siempre, pues al cabo de 2 o 3 años podría ser elegido para el mismo otra vez. Y la nueva elección presupone que mantiene sus facultades. Entiendo. ¿Y usted ahora? Yo he dejado de ser presidente hace ya un buen número de años. Vi y aproveché la primera oportunidad que tuve de dejar, de no aceptar la renovación de mi cargo y pasar a otro nivel. Usted ahora es consejero. ¿Nos puede decir cuál es la función del consejero? Bueno, es
con objeto de promocionar a los que se destacan y son más jóvenes. Creamos esta categoría de consejero para todo aquel que haya sido un excelente oficial y haya venido ocupando un cargo tras otro y quizás más de una vez el más alto, para retirarles de todo eso y darles la categoría de personas distinguidas y dejar los cargos para los que van subiendo. Muy bien. Esto es un problema en todos los sitios. Si se deja que las personas vuelvan a ocupar los altos cargos, habiendo estado algún tiempo fuera de ellos, después, por motivos de lealtad u otros, se está manteniendo a las mismas personas en estos puestos por demasiado tiempo, y se presentará esa situación de los 75 años. El oficio de consejero es la solución a esto. Cuando una persona lleva mucho tiempo de oficial, no la cesamos, pues como consejero seguimos disfrutando de su experiencia, pero dejamos que su cargo de mayor responsabilidad lo ocupe otra persona. Y en todo momento en la Legión hay alguien que merece ocupar esos puestos. Siempre hay ese problema. Bien. Así que el consejero está para comunicarnos sus grandes experiencias. A la vez que nos falta su experiencia, damos la oportunidad a otros. Eso es muy importante. En Austria, por ejemplo, en la última elección para presidente, fue elegido un joven de 21 años como presidente de la Legión de Austria. 21 años. Eso es. Al escribirnos entonces, nos dijo: me parece que soy el presidente más joven de un senatus en el mundo. Y tenía razón. 21 años. Es maravilloso. Miramos a esta asociación nuestra y nos preguntamos, ¿qué medida ha tomado para preservar sus ideales cuando usted ya no esté? ¿Ve usted a la Legión siguiendo como hasta ahora en su ausencia? Por supuesto, eso es una postura que exige una gran previsión y control del futuro de que no dispongo. En cualquier caso, para contestar a esa pregunta, tendría que asumir una postura de fe y devoción y decirme a mí mismo, bueno, la Legión desde el primer momento estaba en manos de la Santísima Virgen. Mi salida de la escena no se le va a quitar de las manos. Hay que tener la suficiente fe para pensar que su protección continuaría, y tal vez en mayor medida, según se convirtiera la Legión en un elemento cada vez más vital para la Iglesia. Una de sus preguntas era,
¿Qué había previsto que sería la Legión? Hace 50 o 60 años. Bueno, pues desde luego no había previsto nada de lo que ha sucedido. La respuesta que di de la Legión abarcando el mundo era con respecto a su tipo de acción. Pero mi pensamiento no había expandido hasta concebir que pudiera llegar a ser el brazo derecho de la Iglesia. Es absolutamente esencial. Y ese hecho ha sido, por fin, reconocido completamente y sin reservas. Nuestra reciente visita a Roma fue prueba de ello. Todos los que tratamos en Roma, con el más alto de todos a la cabeza, estaban persuadidos de ello e intentaron reflejar esto en su acogida tan señalada. Todos se dieron cuenta, no hay más. ¿Qué más puede haber? Y sin embargo, es triste ver a tanta gente importante del mundo que aún no se ha enterado. Es verdad, es verdad. Y en consecuencia, están de hecho actuando contra el bien de la Iglesia Católica. Así es como contestaría a su pregunta. Muy bien. A mí me parece que la Legión solo ha llegado a la mayoría de edad. Hasta hoy ha estado, por así decirlo, todavía en la cuna. Ahora es un soldado adulto y armado, dispuesto para la gran contienda en que nos veremos inmersos en el siglo venidero. Así que la ves siguiendo su marcha y aún cosas mejores y mejores. Bueno, así lo concibo yo. Otros podrían disentir. Dicen que en el concilio muchos personajes destacados, los obispos, querían mencionar explícitamente a la Legión en uno de los decretos. ¿Sí? Esto se estudió y luego fue descartado por razones de peso. En primer lugar, porque provocaría celos contra la Legión, que no la beneficiarían. En segundo lugar, suponiendo que por designios de la providencia, la Legión desaparece en 10 años, y la providencia suscita la creación de otra cosa mejor que la Legión. Bueno, pues esa asociación no aparecería en ningún decreto y la asociación desaparecida sí. Eso es cierto. Se puede ver el buen sentido que rigió en todo esto. Sí. Respecto a los trabajos de la Legión de María, hoy suelen evaluar los movimientos seglares y otros movimientos seglares por las obras que hacen. Sin embargo, el manual nos dice que los trabajos son de segunda importancia. ¿Nos justifica usted que el trabajo pasa a segundo término? Sí, y claro está que esa es la verdad más importante de la Legión, pues hay algo que se eleva mucho más por encima de la naturaleza del trabajo, y eso es el espíritu, la fe de la Legión.
¿De qué sirve apuntarse a trabajos de gran importancia si no se tienen los elementos para acometerlos? Por supuesto, ese es el fallo del mundo de hoy. Programas tremendos. Y cuando la gente se pone a analizar con qué van a cumplirlo, no encuentran nada. Llenan hojas de planes ambiciosos y no se avanza una pulgada en cómo realizarlos. Eso es el fallo en la actualidad. Todo está en papel. Todos hacen proyectos en papel. Redactan programas dignos de un verdadero ejército y no tienen ejército. Es de lo más fantástico y un derroche de papel por darle algún valor. Lo primero, antes de acometer la obra más sencilla, es saber si se dispone del material humano. Lo segundo es si ese material humano tiene la capacidad para acometerlo y perseverar. Siempre pensé, cuando hablaba del trabajo de segundo término, que es el desarrollo espiritual del individuo, lo que viene antes. ¿Es ese su pensamiento? Lo es. Eso ante todo. El desarrollo del instrumento. Si se quiere aserrar leña, hay que tener una sierra. Y la sierra debe ser de cierta calidad. Así es de sencillo el sistema. Pero cuando hablo del espíritu de la legión y de su fe, entonces será preciso puntualizar mucho y preguntar, bueno, pero ¿qué quiere decir por espíritu? ¿Qué quiere decir por fe? Una fe sencilla que cree que Dios es poderoso, que está a favor tuyo y basta. No, claro que no. Hay que dar entrada a lo que podríamos llamar consideraciones teológicas en el asunto. La fe tiene que ser completa, tiene que ser fe católica, tiene que creer en las doctrinas de la Iglesia Católica, tiene que creer en algo que ha estado muy descuidado, y ese algo es la Santísima Virgen. Si alguien quisiera, vamos a suponer que alguien nos dijera porque era capaz de hacerlo, bueno, le pondremos en todas las parroquias del mundo entero, masivamente, y les daremos la oportunidad de hacer el trabajo como quieran, pero con una sola condición. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es? Que eliminen toda esa tontería respecto a la Santísima Virgen, tengan una postura más sensata. En otras palabras, suprímanla. Pues naturalmente, nosotros no vacilaríamos ni un segundo. Nuestra respuesta tiene que ser un rechazo total. ¿Cómo ve la Legión el día de mañana? ¿Cree que esta asociación nuestra seguirá con su vitalidad actual en el siglo XXI? Esa de nuevo es una pregunta de $64. Hablar del futuro es una proposición muy dudosa, pues como mucho será mera conjetura. Tengo que decir que si a la Legión la dejan seguir tal como está,
no solo mantendrá su vitalidad y el nivel de su éxito, vitality and its degree of success, sino que lo mejorará sensiblemente. Pero en el fondo aparecen las lecciones de la historia, de las que sé un poco. La historia te enseña que no puedes estar seguro de nada, uncertain about everything, however solid it may seem to you to be. pero muy sólido que te parezca Back over lo que ves. history, Echas la vista atrás rise of y tremendous, ves surgir grandes movimientos, cosas tremendas. tremendous things. This Te parecen tan buenas que dices, oh, and esas poseen el secreto del futuro. they possess the secret of the future. Y después de un tiempo desaparecen. How Eso en particular ha sido el caso de los movimientos seglares. societies which have arisen, Un señor muy sabio, individual el difunto Dr. Donny, arzobispo de Liverpool, al considerar ese fenómeno, declaró que todo movimiento seglar debería ser suprimido en su 50 aniversario, pues como la humanidad había envejecido y debía ser jubilado, ni tan siquiera lo dejaba llegar a los 75 años de que hablamos. Bueno, diré que eso es exagerado. is they going too far. Es cierto es que suceden cosas extraordinarias. Es un poco como si el Señor concediera puntos a una institución y luego lo borrara, An institution todo sin reparar en lo bueno que había sido. Hay una frase de Tennyson in Tennyson que dice and it speaks que Dios se renueva a sí mismo de muchas maneras, himself so pena que pervierta al mundo lest una buena costumbre. should pervert the world. O sea, Words que esa es su manera de hacer las cosas. way of doing things. He creates Él crea y tal vez mucho de ello existe por siempre por la radiación de su espíritu. Esto es, mientras existía fue una forja y por eso tendrá un lugar permanente en la iglesia. mean that it was a permanent thing in the church. But Pero como entidad visible ha dejado de existir. to exist. Bien, Well, cuando echamos una mirada al mundo, world we see vemos situaciones muy some situations. preocupantes. We've all Siempre tenemos alguna a mano. people Gente que desea afanosamente dominar la legión y en su lugar y cambiarla conforme a su propia idea. De eso hay muchos sitios. and Y si por fin esa mentalidad llegara a prevalecer that mentality prevails and y cambiara la legión, changed. bueno, Well, pues entonces creo en confianza que de acuerdo con lo que me ha preguntado, me atrevería a predecir que la consecuencia sería la muerte de la legión, the next thing is the legion will be dead, Entiendo. which will be que sería una idea tremendamente dolorosa y funesta. Pero entonces uno tendría que decirse a sí mismo, bueno, el Señor está en el cielo, ha permitido que esto suceda, por tanto, Él proveerá. Veamos lo que ha permitido que suceda en el pasado.
Mire la Revolución Francesa. Mire la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, arrancó fuera la mitad del catolicismo. Y como dice Lord Macaulay, es uno de sus escritos, nada de aquello volvió jamás. Dijo que desde entonces grandes comunidades han dejado la iglesia y regresado a ella, pero ninguna comunidad que la abandonó en el tiempo de la Reforma regresó jamás. Fíjese que esto es extraordinario. Hay por allí naciones enteras viviendo una forma truncada de fe y no somos capaces de hacer que vuelvan. Se mueren, pasan, ¿ve? Uno se hace estas consideraciones seleccionadoras al proyectarse en el futuro. No sabemos. La Legión podría muy fácilmente ser destruida, desvirtuar su enfoque particular de Nuestra Señora. Un pequeño giro, una vueltecita y todo se viene abajo, como el famoso tornillo que se sale y paraliza todo un mecanismo gigante. Bueno, he estado preguntando en exceso sobre lo venidero. Quizás debería pedirle que al cabo de estos casi 60 años en la Legión nos cuente cosas que han sucedido, los grandes logros de la Legión en los pasados 50 a 60 años. Son tan numerosos que no es fácil ir relatándolos. Yo sigo creyendo que lo más grande tuvo lugar en Filipinas. Que según opinión general se había alejado tanto que hacía imposible su rápida recuperación. El célebre Dr. E.G. McCarthy, que fue enviado allí por los padres columbanos para investigar la situación, informó que se tendría que evangelizar de nuevo desde el comienzo, que no había que pensar en mejoras rápidas, era de un gran intelecto, pero ni siquiera quiso probar a iniciar la Legión. Por esa razón, aunque se lo insistimos mucho, dijo que no veía ni un posible candidato en la Universidad de Santo Tomás, de la cual era director espiritual. En esto apareció un padre Paul, el padre García. En 2 semanas tenía formado 2 presidios. Al cabo de un año había 14. Durante la guerra y ocupación japonesa llegaron hasta 100. Ahora hay posiblemente 10,000 presidios y es de nuevo un país católico. Un país que no tenía sacerdotes. Ha creado un instituto de misioneros de ultramar. Hay abundancia de vocaciones entre mujeres y hombres. Y nos comunican, a los que damos todo el crédito que merece su pasada actuación, que están preparando un ejército pacífico de apóstoles para la penetración de Asia. Todo esto, me atrevo a pensar, es el logro más grande. Pero lo mismo se da en muchos otros sitios. Ha sucedido algo maravilloso en Islandia.
donde se pudo llevar a cabo una empresa imposible, y en este momento, además de lo acontecido, hay 15 personas que reciben catecismo There are 15 persons under instruction. y hay mucho más. And much more than that. Es evidente que todo el ambiente de esa isla ha quedado empapado del catolicismo. Lo que se logró en China fue de verdad portentoso. Usted probablemente entrevistará al padre Magro y él le contará sobre eso. La Legión se había establecido allí poco antes de la victoria comunista y su poder de radiación fue tal que daba la impresión de convertirse en un alud. With the result that a sort of landslide seemed Aquella figura extraordinaria, that extraordinary figure, arzobispo Archbishop Riberi, informó al Papa at the time that the situation in de entonces que la situación en China era de intenso optimismo, que parecía to be estar al borde de una era de conversión en masa. El problema era el de la instrucción religiosa. Lo que no faltaba eran los conversos. La catequesis era el problema y, como dijo aquel hombre de suave palabra, el optimismo debe ser la nota. Pero entonces viene uno de esos extraordinarios reveses que Dios permite que suceda y se lleva todo aquello. swept away. La Legión es perseguida hasta el exterminio y la muerte, Annihilation. y de sus brillantes perspectivas no queda ni rastro. You can't No puedes these things. no comprender estas cosas. There are others now. Pero hay otra ahora, cosas de mucha importancia, actividades de la Legión que afectan a países enteros by y también, nations of the Legion. claro está, You have in the field of the introduction of el desarrollo de nuestras modalidades. Hay muchos nuevos trabajos producidos por la Legión, y yo diría que lo más grande de todo en la Legión es que ha demostrado que cualquiera persona seglar corriente, hasta la más sencilla, es capaz de ser apóstol. No se creía esto posible antes. earlier times. And Y yo mismo me atrevería a decir que el Concilio Vaticano II representa un acto de fe en la Legión de María. Se legisla sobre la movilización del pueblo de Dios. mobilizing of the people of God. Bueno, Well, that's pues es un vano intento sin la Legión. No se moviliza al pueblo de Dios haciendo que una serie de gente selecta escriba grandes tratados sobre lo que sea. Eso no es movilizar al pueblo de Dios. Tiene que captar a las personas corrientes, incluso la incurta. Ese es el gran éxito de la Legión. Movilizar a la gente de este mundo a quienes se creían incapaces de hacer apostolado. Allí están en nuestras filas, y aquí no hacemos gala de las princesas y otros notables que tenemos entre nosotros, sino de la gente sencilla del mundo. Eso es lo real. Eso es lo más importante que tenemos. Verdad, verdad. Eso es lo que el Papa Pablo dijo. Lo que más me gusta de la Legión de María es que sabe cómo usar a la gente pequeña. knows how to use the little people. Muy bien. Ah, Bueno, creo que tengo una última pregunta hoy.
¿Qué tal es la legión como hacedora de santos? ¿Cómo qué? Para ser santos, ¿qué se me dice de la legión como forjadora de santos? Muy justificado el nombre. Yo diría porque pone dentro de la mente del legionario y junto con ello la capacidad de comprender las grandes doctrinas católicas, la doctrina del cuerpo místico que dice Santo Tomás de Aquino es la doctrina central de la Iglesia, la maternidad de María, el extraordinario ascendiente de Nuestra Señora sobre el Espíritu Santo. Hay que usar de una expresión tan extrema como esa para indicar la verdad. Estas cosas de la legión las enseña a todos sus socios. Y estas son cosas santas y santificantes, y hacen santos a granel. Hoy, y esta es la verdad. Por sí mismo, la legión podría resolver el problema de las vocaciones para la Iglesia. Nuestras más expresivas gracias a usted, señor Doss, por estar con nosotros hoy y darnos esta hermosa entrevista, y por la información que será de gran provecho para los legionarios de todo el mundo. Gracias otra vez. Gracias a usted, por la habilidad provocativa de sus preguntas y por tener tanta paciencia con las respuestas que yo le daba. Go tell the world about Mary. Go tell the world about the place. Mother of Christ in the whole human race. And his life she will keep and will care for it deep in each heart. Go tell